Para ello contamos con Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, encantados como siempre de tenerte aquí. Hoy el gobierno parece que ha puesto el ventilador a funcionar. Mientras estamos hablando del asunto de corrupción, uno de los asuntos de corrupción más graves, ¿no?, de los últimos años, que es ese caso Koldo, ese caso PSOE, cuando se ha aprobado también la comisión de investigación en el Senado para investigar todo este asunto, valga la redundancia, resulta que se conoce que el novio de Ayuso pues defraudó a Hacienda en torno a unos 300.000 euros, cuando por cierto ni siquiera era todavía novio de Ayuso. Los medios de comunicación, sobre todo de una línea ideológica, llevan todo el día hablando de ello. Desde el gobierno rápidamente han salido a decir que hacen falta explicaciones inmediatas de la presidenta de la comunidad, que por cierto pues ha salido también a hablar. Y a mí todo esto me suena, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, o no, a que quizá están un poco asustados o desesperados de todo lo que está saliendo del caso PSOE y a dónde puede llevarles todo lo que está saliendo de esta trama de corrupción. Mira, a mí me ha sonado a plan de urgencia de salvar al soldado o a la soldado Begoña. Me ha sonado a eso, a Begoña Gómez, literalmente. Vamos a ver, ellos están intentando hacer un paralelismo, que no hay por dónde cogerlo, entre Begoña Gómez y los negocios con Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso y lo que haya tenido o dejado de tener su pareja Alberto. Vamos a ver, tú lo indicabas para empezar desde el primer momento. Vamos a ver, los años que están en revisión serían los años 20-21, cuando ella empieza a salir con Alberto es en el año 21, es decir, o tenía la capacidad profética o la capacidad de Nostradamus o era complicado que supiera nada de él, básicamente porque es que ni le conocía. Dos, lo que se ha filtrado en un acto ilegal, es decir, lo que se ha entregado es información fiscal que es secreta, pese a lo cual se ha filtrado. ¿Y qué día se ha filtrado? El mismo día, efectivamente, que tenía que registrar en la mesa del Senado la comisión de investigación. ¿Contra quién? Bueno, pues contra todos los de la trama PSOE / Koldo, incluida Begoña Gómez, con lo cual el acto de presión es evidente. 3. Cuidado con una cuestión, vamos a ver. La Fiscalía entra o puede entrar en el momento en el que la infracción administrativa o lo que te discute la inspección o lo que te discute la agencia tributaria pasa de 120.000 euros por año. Bien, los años chequeados han sido el año 20, 21, 22 y 23, 4 años. Pese a lo cual, según la Fiscalía y según ese informe de la agencia tributaria, toda la cifra que le discuten, que serían 350.000 euros, se concentran solo en 2 años, no entre 4. No hace falta ser Einstein para dividirlo entre 4 y darnos cuenta de que no sobrepasaría los 120.000 euros. Bien, lo meten todo en 2 años, de forma que al dividirlo entre 2 sí sobrepasa los 120.000, con lo cual, casualidades de la vida, puede o tiene permiso para entrar la Fiscalía. Siguiente punto, que ya no sé cuál porque ya me estoy perdiendo, vamos, con todas las cosas extrañas que aparecen aquí. No estamos hablando de un acto demostrado de fraude. No. Vamos a ver, determinados gastos que ha justificado y entregado facturas la pareja de Isabel Díaz Ayuso, según Hacienda, no se los cree, porque dice que esas facturas serían falsas. No que no existan, sino que según ellos, esas facturas carecen de credibilidad y habrían sido fabricadas irregularmente, es decir, ad hoc, para justificar gastos y bajar la cifra de beneficios, pese a lo que él ha entregado esa documentación. Bueno, en base a eso no me lo creo, cosa que puede hacer Hacienda cuando le dé la maldita gana. Considera que no solamente no me lo creo, sino porque superan los 120.000 euros por año de cuota e impuesto defraudado, y directamente se lo paso a la Fiscalía, donde ¿quién está? Una persona nombrada por Dolores Delgado, ad hoc, y justo considera que por lo tanto se cree que hay delito fiscal y que a esta persona hay que denunciarla y llevarla ante los tribunales por delito fiscal. Lo que estoy diciendo son datos objetivos de lo que ahí aparece. No estoy dando ni mi versión ni mi interpretación. Entonces yo, sinceramente, tú lo decías, tiene un tufazo a Operación Salvar a la soldado Begoña de muchísimo cuidado. Y a mí esto lo que me genera es poco menos que un pánico. Es decir, si Hacienda en cualquier momento puede decir no me creo tus facturas, y una vez que dice no me creo tus facturas, puede, en caso de que sobrepase los 120.000 euros por año, cosa que con empresas ocurre en el 95% de las ocasiones, puede decidir que se lo pasa a la Fiscalía, y pasado a la Fiscalía puede decidir que te mete directamente por la vía penal, pues esto se llama estado policial. Bueno, es verdad que es peligroso que hayamos llegado, que hubiésemos llegado a ese punto, ¿no? Que el gobierno puede controlar incluso Hacienda para denunciar según a qué personas, ¿no? Pero aparte de eso, hubiese cometido el fraude o no, ¿qué responsabilidad tiene Isabel Díaz Ayuso del fraude que hubiese cometido una persona que ni siquiera
tenía ninguna relación con ella cuando cometió ese presunto fraude, o aunque lo hubiese cometido siendo su pareja, si ya no era conocedora de ese fraude, no tiene nada que ver con ese fraude. O sea, no entiendo cuál es la responsabilidad que puede tener Ayuso en todo esto. Está todo muy cogido con pinzas. Bueno, sí, con pinzas de electroshock, de las que coge el Partido Socialista los casos. O sea, no tiene ninguna. O sea, por hacer una comparación entre el caso de Begoña Gómez y el caso de Alberto, la que no era ni pareja cuando ocurrieron los hechos, con lo cual le voy a llamar a Alberto, porque es que intentar ligarlo a Isabel Díaz Ayuso en aquella época es que no lo conocía, con lo cual es complicado. Pero bueno, la comparativa entre el caso Begoña Gómez y en el caso de Begoña Gómez es cazada en una serie de reuniones con una empresa, Globalia, que acaba consiguiendo, y justo además las reuniones son en esas fechas, acaba consiguiendo un rescate de 615 millones de euros. La Ley 3/2015 de conflictos de intereses relata en su artículo 12.2 que Pedro Sánchez, ya no apuntó ni siquiera a Begoña Gómez, Pedro Sánchez tenía la obligación de separarse de cualquier procedimiento, cualquier cuestión que se tramitase. No se separó de ninguna, ni de los rescates, ni de contratos. Hay que recordar que Víctor de Aldama, la persona que se reunía, no solamente estaba en contacto con Begoña Gómez, es que estaba también en contacto con Los Cueto, estaba también en contacto con Ábalos, estaba también en contacto con Coldo, en la trama del Partido Socialista de mascarillas, test, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la relación de Begoña Gómez está acreditada en esas fechas, y el acto del cual no se separa y tenía la obligación de inhibirse Pedro Sánchez no se inhibió. Repito, Ley 3/2015, artículo 12.2 y referencia a qué familiares afecta, artículo 11, donde cita expresamente las relaciones económicas o relaciones profesionales o relaciones que mantenga o intereses económicos que pueda tener el cónyuge. Eso parece que tenemos hechos y tenemos una norma que lo castiga. Y lo que tú estás diciendo es literalmente cierto. Bueno, por cierto, por terminar la descripción, esa ley lo que dice es que la persona como alto cargo, autoridad o personal funcionario que no se separase de ese tipo de procedimientos quedará inhabilitada. Y repito que ahí no apunta a Begoña Gómez, apunta a Pedro Sánchez. Bien, si nos vamos al otro caso, al caso Alberto, Alberto no conocía a Ayuso, Ayuso no conocía a Alberto, está en discusión, cosa que ocurre en infinidad de ocasiones con Hacienda, si te aceptan una justificación de gastos o no. Ella no habría participado en nada, no hay ninguna interferencia de ella en nada, él no le habría pedido ningún favor a ella no se lo podía hacer porque ni le conocía. O sea, no, es que no sé qué es lo que quiere demostrar el PSOE con esto, amén de hacer ruido, que me imagino que es lo que está haciendo. Esa filtración ilegal que tú mencionabas antes, hay varios medios que apuntan a que solo hay posibilidades de dónde ha salido, ¿no? O sea, o del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, o de la Fiscalía Provincial de Madrid, que también ha apuntado hoy la propia Ayuso. Está presidida por la que fue directora general del Ministerio de Justicia, con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. No, fíjate que vamos a ver, mi sensación, porque los datos de la información fiscal, de lo que se está tramitando en agencia tributaria, sobreentiendo que no los tendría el Ministerio Fiscal. Mi sensación es que posiblemente el chivatazo es desde la agencia tributaria a mandos de la agencia tributaria, de mandos de la agencia tributaria a la ministra, a María Jesús Montero, y María Jesús Montero, de quien depende la Fiscalía, que dijo Pedro Sánchez, pues habrá coordinado evidentemente, oye, elevadlo, considerad que eso tiene un ánimo de fraude, un ánimo criminal. Al considerar que tiene ánimo criminal, nos lo pasáis a la Fiscalía y desde la Fiscalía lo filtramos. Es mi elucubración, es mi sensación, pero vamos, nada nuevo bajo el sol. O sea, aquí hay que recordar que las filtraciones de datos fiscales, ojo, en territorio PSOE o en territorio de socialistas que estaban dentro del PP, y me estoy refiriendo a Cristóbal Montoro con los datos fiscales de Esperanza Aguirre a falta de una semana para las elecciones. O sea, por desgracia, esto de que los datos fiscales son secretos, lo son hasta que San Estado decide que dejan de serlo. Es una triste desgracia, se utilizan este tipo de datos, etcétera. Lo digo porque independientemente de lo que haya pasado con esa empresa o de la facturación o de lo que sea, eso es una cuestión que tiene que dirimir entre Alberto, la pareja, sus empresas y Hacienda. O sea, ahí ni entra Ayuso ni nada, y evidentemente esto se ha convertido en un material arrojadizo por parte del gobierno contra Ayuso. Por tanto, ya hay una persona que está recibiendo un daño que es absolutamente injustificado, que no debería existir, un daño político. Y, oh, qué casualidad, la Fiscalía depende de los que salen beneficiados, el gobierno, Hacienda depende de ese mismo gobierno, que son los que salen beneficiados. Pues chico, siguiendo aquí la vieja frase de busca a quien se beneficia y sabrás qué es lo que ha ocurrido, pues parece bastante claro el enigma, ¿no?